Málaga en blanco y negro, en la que hoy hablamos de Intelorce, que ya lo anunciamos. Tenemos aquí a José Enrique Sánchez, que ya está sentado. Hola, José Enrique, buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy tenemos a una persona que es memoria viva de todo lo que fue Intelorce, ¿verdad, José Enrique? A Juan Reina. Buenas tardes, Juan, Buenas bienvenido. tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como digo yo. A ustedes por acordarse de mí. Claro, porque él era trabajador, fue jefe allí en la fábrica de Intelorce, entonces nadie mejor para contarnos cómo fue aquello que Juan. Tanto como eso, ¿no? Pero bueno, se hará lo que se pueda, por lo que recuerde. Bueno, Juan Reina, a quien efectivamente hay que darle las gracias por estar aquí con nosotros, que yo me va a permitir decir su edad, que son nada más y nada menos que 90 años, los que tiene Juan, pero como él dice, mantiene, digamos, la cabeza muy bien amueblada, y hace unos años que escribió un libro sobre la historia de Intelorce, estuvo bastantes años recopilándola, y que se lo editó Ediciones del Genal, esta editora malagueña, pues que recoge de alguna forma toda una recapitulación de temas relacionados con nuestra provincia y con nuestra ciudad, que en alguna manera, lo comentaba antes con él, desgraciadamente muchas veces las instituciones malagueñas políticas no corresponden a esas iniciativas. Bueno, y ha sido un desarrollo del personal con Ediciones del Genal. Fíjate, Intelorce, que no solo fue una gran empresa, sino que además protagonizó, muy a su pesar, un proceso judicial larguísimo, que además pasó a la historia por ser uno de los más extensos que tuvo España, en la judicatura española. Sí, vamos, esto Juan lo vivió y creo que él, digamos... Y que injustamente se llama, o se ha conocido como de Intelorce, o caso Intelorce. Sí, es verdad. Cuando realmente el caso no era Intelorce, el caso era Muñoz Orefici realmente, que son los que Claro. intervinieron y los que fueron condenados. O sea pero bueno. Que eran los propietarios de la fábrica o el que vendió la fábrica de uno a otro, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, Juan. los que compraron. Los que compraron, ¿no? Compraron. No la pagaron, o sea que realmente no compraron nada. Además les regalaron dinero, o sea que no se puede hablar de compra ahí. Claro, Juan, que fue jefe de personal en una época en la que ¿cuántos trabajadores había o llegó a tener Intelorce en su momento más álgido, Juan? 3.270. Fue cuando hubo más personas en la fábrica. 3.270. Claro, y además trabajando las 24 horas en la fábrica. Sí, 3 turnos, la fábrica 3 turnos. Y 3 divisiones, la fábrica de hilado, la fábrica de tejido y la fábrica de confección. Pues ¿te parece que veamos el primer vídeo, José Enrique, y vamos hablando? Porque yo creo que hoy claro. son musicales y podemos ir viendo las imágenes y comentando. Porque al hilo de lo que comentaba Juan, pues vamos a ver primero imágenes del año 87, pues con esa fase de lo que eran las hilaturas y la tejeduría, y las podemos ir comentando. Venga, pues vamos a ver el vídeo. Bueno, Juan, esta te recordará, ¿no? El exterior de la fábrica, ¿no? Sí, la fábrica. La fábrica era grande y bonita. Grande y bonita. Porque tuvo un diseño arquitectónico muy vanguardista, ¿no? Para hacer una nave industrial, llamémosle. Y bueno, porque esa era la parte de oficina y de dirección. Luego las naves estaban aparte de las de producción. Pero ese edificio en sí era un edificio bonito y moderno. Bueno, porque estamos viendo el proceso de hilatura, ¿no? Que el proceso de hilatura... Sí, el principio. El principio, ¿no? Ahí se transforman los materiales para hacer hilo. El algodón que viene en balas, bruto, se desmenuzan las balas y distintas máquinas van hasta producir el hilo. Claro, y aquí es lo que estamos viendo, ¿no? Este proceso de transformar el algodón en hilo, que llevaban a cabo todas esas máquinas, ¿no, Juan?
Bueno, lo que pasa es que yo no... Sí, exactamente. Sí, más o menos. No, yo tampoco. Es verdad que... Bueno, están las pantallas más lejos, Sí. pero bueno, ahí estamos viendo cómo de esas balas de algodón que decía Juan, pues digamos se empiezan a sacar los hilos que son con los que luego se van a tejer, ¿no? A confeccionar. Unos hilos y un proceso que era de los más vanguardistas de España y no sé si de Europa, ¿no? En el textil, Juan. Bueno, eso depende de la fecha en que se examine. O sea, en los primeros años no eran los más modernos. En los años 60 no eran los más modernos. Precisamente eso fue un problema en la fábrica. Y luego después ya, por los años 80, sí que se renovó la maquinaria y sí con maquinaria y procesos modernos y maquinaria moderna más productiva, más sofisticada, con menos mano de obra. Pero eso fue ya cuando se preparó en los años 85, a partir de los 85 se preparó, se modernizó la fábrica con vista a volverla al sector privado. Y que son estas imágenes, estamos viendo que son del 87, donde sí, efectivamente, como decía Juan, se hace referencia ahí, digamos... La maquinaria ya moderna. Sí, ya vemos ahí una tecnología. Que digamos, hay muchas familias en Málaga y aparte de lo que se llevará al exterior, en Málaga hay muchas familias. Ahora, antes lo comentábamos anecdóticamente con Katy, la maquilladora, sí. Dice, pero si yo es que mi ajuar de la boda era todo de Interorce. De la fábrica. Era buena calidad, ¿no, Juan? Sí, sí, se hacía el mejor hilo y el mejor rizo y el mejor tejido, o sea que... Qué pena, José Enrique, yo siempre digo lo mismo, cuando hablamos de todo lo que era la industria, en este caso textil de Málaga, y qué poco nos ha quedado, ¿eh? Claro, esto, como decía Juan, el problema de todo esto es cuando intervienen factores especuladores o que van, digamos, a beneficiarse, no, digamos, la productividad ni los trabajadores, ¿no? Porque un buen producto que se tenía y una plantilla, digamos, bastante integrada, pues bueno, empiezan a intervenir otros factores donde estos personajes pues al final intervienen pues para, digamos, llevarse el dinero de todos y los 3.200 trabajadores son los que, digamos, pierden el trabajo y quedan en la calle, ¿no? Y fíjate que también dicen que fue el origen un poco del movimiento sindicalista, ¿no? Porque ahí los trabajadores, Juan, tuvisteis un protagonismo importante, ¿no? En el momento en el que sucede todo esto. Bueno, hubo el primer comité de empresa, eran 36 representantes, había representación en el Consejo de Administración, o sea que la participación de los sindicatos fue en todo momento grande, o sea, se le dio cancha a los sindicatos en una época en que otras empresas no daban cancha a los sindicatos. Incluso aquí en Málaga, que no pintaban nada los sindicatos en alguna empresa. Y en Interorce pues se le dio protagonismo, papel, claro, y tuvieron bastante, su papel. Fíjate que estamos viendo las imágenes del segundo vídeo, José Enrique, de la tintura. La tintura y los acabados. Y bueno, al hilo de lo que comentaba Juan, pues bueno, él... supongo que, digamos, podría hablar en primera persona de aquella célebre huelga o encierro del 73, ¿no, Juan? Cuando, digamos, ¿qué pasó ahí para que los trabajadores se encerraran en la catedral? Que aquello fue, digamos, muy sonado. Creo que fue la primera vez en que había un encierro de trabajadores en una iglesia, sí, en este caso la catedral. Fue sonada por eso, fue el primer encierro en un edificio eclesiástico. Pero respecto a las causas, yo francamente ahora no podría decir exactamente cuáles fueron las causas concretas en ese momento. Siempre las reivindicaciones han sido relativas a los convenios colectivos, reclamaciones respecto a la posibilidad de, siendo empresa de patrimonio o del INI, que pasara a la empresa privada o a la inversa. Esos han sido generalmente los motivos, las subidas salariales,
horario, la temperatura en las naves, han sido problemas de las distintas huelgas. Concretamente la de la catedral, yo francamente no podría concretarla ahora. Los motivos concretos. Sí, ¿no? claro. De ese cúmulo, encierro claro. concreto. Claro. Porque el ambiente en la fábrica con los trabajadores, Juan, porque yo he leído que casi la mitad eran mujeres, ¿no? O sea, una cifra importante, ¿no? De Sí, presencia femenina. Eso ha variado según las fechas, ¿no? Ha habido un tiempo en que eran más mujeres que hombres y otra época en que han sido más hombres que mujeres. Eso ha ido en relación con el turno de noche. Al principio el turno de noche lo cubrían también mujeres, fundamentalmente jóvenes, cuando se prohibió el trabajo de las mujeres por la noche y pasaron a incorporarse hombres, pues aumentó la proporción de hombres por el turno de noche. Y entonces, pero me llama la atención ese punto de se prohibió el trabajo de la mujer por la noche, pero ¿solamente en el sector textil o fue algo generalizado? No, eso estaba prohibido de antes, de mucho tiempo antes. Lo que pasa es que por la autoridad laboral se había hecho, digamos, la vista gorda respecto a los sitios donde trabajaban las mujeres, por razón de ocupación, por razón de paro, por las razones que fueran, de no discriminación, y se aceptaba y se estuvo aceptando. En el momento que hubo reclamaciones, protestas y huelgas por motivos, concretamente la primera huelga fue por motivo del calor, pero la protagonizaron las hiladoras de la primera división, de la división de hilado, en el turno de noche. Pues al llegar esa reclamación a la delegación de trabajo ya no podía ser la vista gorda. Claro. Claro. Sí, Estaba oficialmente ya que esas mujeres trabajaban por la noche. No se podía trabajar de noche, pero eso ya no se podía de tiempo atrás, pero se había aceptado. ¿Y en el comité de empresa había también mujeres o eran todos hombres? No, había también, ¿no? Había mujeres también, sí. Bueno, el comité ha sido siempre por elección entre los trabajadores, o sea que ha habido elecciones, la primera que recuerdo fueron en el año 63. Yo, con motivo del libro, estuve en la delegación de sindicatos, concretamente en comisiones obreras en Muelle de Heredia, para que me dieran información sobre las distintas actividades que habían tenido. Y cuando hablé de que había habido unas elecciones sindicales libres en el 63, no me creyeron. Dijeron que eso no. Que no podía ser. Que eso no podía ser. Que eso no podía ser. Digo, ¿cómo va a decir que no puede ser? Sí, la he visto yo. Y se presentaban el que quería. Allí no había el sindicato tal cual, sino que mayores de 18 años trabajando en la empresa, pues se puede presentar como candidato y eligen todos los trabajadores mayores de 18 años. Y ¿a quién querían? Y se celebraron y hubo. Y siempre ha habido elecciones para los cargos sindicales. Claro, es curioso, claro, efectivamente, que en el año 63 hubiera unas elecciones perfectamente libres en ese momento, pues claro, llama la atención, claro, de ese hecho, ¿no? ¿La fábrica exportaba también fuera a otros países, Juan, o toda la producción era prácticamente nacional? Se exportaba poco, pero se exportaba. Pero la fábrica llegó a ser rentable también en algún momento o la gestión de los propietarios, una parte del Estado. Llegó a equilibrar el presupuesto cuando se pasó del INI a sector privado al grupo de Castel, ¿no? Entonces estaba equilibrado el presupuesto. Luego prácticamente han sido pérdidas siempre los balances.
pero el producto se vendía, ¿no? O que la materia era demasiado buena con relación a lo que al precio, ¿no? No se podía después. cobrar O sea, tanto, ¿no? digamos... Bueno, yo no estoy en condiciones de llegar a determinar la razón exacta de por qué pasó eso. Yo creo que se sumaron varios factores, ¿no? Un factor importante era la comercialización. Ahí falló mucho la empresa. Respecto a la calidad, no creo que fuera problema, pero otros factores, pues... Sí, claro, la suma de cosas, todo. pues digamos... a mi conocimiento. Ya. ¿Y los sueldos para aquella época, Juan, eran razonablemente, digamos, aceptados o dentro de la lucha sindical, que siempre es lógico que cualquier trabajador queremos mejorar las condiciones? Pero ¿cómo eran los salarios de Interorce con respecto a otras empresas en la provincia? Con respecto a otras empresas, yo no lo sé. Con respecto a otras empresas del sector textil, eran superiores. Teníamos un convenio de empresa, el primer convenio de empresa que fue en el año 66, supuso en la masa salarial un incremento del 25% con respecto a la masa salarial anterior, y después se ha mantenido siempre normal hasta que años 80 y tanto, ya te lo tendría que verlo, ¿no? No puedo fiarme de la memoria. Se equilibraron porque se pasó al convenio interprovincial, se abandonó el convenio de empresa, que también fue motivo también de huelga. Y la llegada de Orefici, ¿supone una disminución o no? ¿Se mantiene todo? Este hombre llega y lo único que quiere es de alguna forma manejar los fondos y desviarlos. Eso, llevarse el dinero, iba a decir yo. Iba a decirme de forma más directa. Más directa, lo estaba yo diciendo de una manera un poco discreta. Al principio, bueno, respecto al funcionamiento de la fábrica, no supuso cambio, prácticamente. Se mantuvo incluso la dirección general que había con anterioridad. No creo que... No se notó, ¿no? O sea... Que no se tradujo en la empresa esas otras actividades que luego después se han descubierto o se han manifestado, ¿no? Allí, aparentemente, lo único importante que sucedió fue la creación de la tienda de una marca, Cotton Bull, marca ya propia de la nueva empresa, digamos, la creación de una agencia de viajes, la creación, en asociación con alguien de Italia, de una empresa comercializadora de productos de hogar, que parece que por ahí se desvió bastante dinero, en Italia, que era de casa, la empresa, y de aquí salían todos productos de hogar para esa otra empresa en la que participaba, por lo menos teóricamente, Interorce. Ahora, claro. sí, ¿Dónde iba eso? ¿Cómo iba ahí? Sí, esas ¿Y son quién recaudaba? las técnicas de ingeniería financiera para desviar productos y tal. Porque, claro, empresa. hay que recordar que, claro, el señor Orefici, cuando se hace con la propiedad de Interorce, este señor era, digamos, tenía una franquicia que era de Benetton, en la entrada de Calle Larios, y bueno, pues él, digamos, da a entender que él es, digamos, partícipe o uno de los propietarios de la firma Benetton. Y es una de las cosas que va en ese informe, ¿no? De cuando se le vende, o como decía Juan, se le vende pero no paga la empresa a este señor.
Tremendo. Al final fue una pena, claro, porque acabó terminando con la empresa, claro. Sí, hay que tener en cuenta que, bueno, pues que Málaga, en estos, digamos, años 50 y tantos, cuando se decide poner esa primera piedra de Interorce y desarrollar la textil, Málaga ya desde el siglo XIX ha tenido siempre digamos, un fondo de industria textil, las mantas de Antequera, o sea, la industria fundamentalmente era la metalúrgica y la textil en Málaga, ¿no? Claro, Y qué poquito nos queda, José Enrique. La industria malagueña seguía cuando empezó Interorce. Claro, Interorce y su Luego, hermana contigua, que era la fábrica de amoníaco, que estaba al otro lado de la carretera, enfrente. y que, bueno, ya traeremos también imágenes de la fábrica de amoníaco, porque cuando uno iba hacia Campanillas, Cártama, porque recordemos que la fábrica estaba en Málaga, en la barriada de Campanillas, que además se hizo hasta una zona allí residencial para los trabajadores, ¿no, Juan? Se hizo, sí, un barrio, un poblado, en terrenos de la fábrica, antes, llegando desde Málaga, en la Cuesta de los Visos, a bajar yendo hacia Campanilla a la izquierda, antes de la carretera de enlace, pues se construyeron 7 bloques de 40 pisos cada 5 por 4, de 20 pisos cada uno, y 6 bloques de 4 viviendas para técnicos a lo largo de la carretera y 2 bloques de 2 viviendas cada uno para personal directivo en lo alto del monte. Luego después tiene, y además colegio y un supermercado, el edificio de supermercado y colegio. Luego después eso se ha ampliado, ¿no? Se ha creado el colegio, se ha ampliado mucho y la iglesia se ha construido y ya está, hay una parroquia, la Visitación de Nuestra Señora, que está allí en el poblado. La memoria de Juan es... Hombre, con 90 años, se acuerda de todo. Y como curiosidad, se hizo una carretera que unía la carretera de Cádiz, a la altura más o menos de la Azucarera, con la carretera de Campanilla, que existe todavía, que era el enlace carretera de Cádiz, Azucarera, Interorce. Y que se sigue llamando carretera Azucarera Interorce, ¿verdad? Se llama igual. Ni la Azucarera existe, ni Interorce tampoco. Pero la carretera se sigue llamando así. Y a esa carretera la empresa que estaba recién creada contribuyó con 400.000 pesetas que dio a la Diputación para ayudar a la construcción de esa carretera. Bueno, Juan, no llegamos, que ya se me acaba el tiempo. José Enrique, muy rápido, que no me queda nada y tenemos que irnos rápidamente con...